En un tiempo antiguo, cuando la tierra estaba llena de corrupción y maldad, Dios decidió cambiar el curso de la historia. Reveló a Noé, un hombre justo y perfecto en su generación, un plan que sacudiría los cimientos de la creación. Dios le comunicó a Noé su intención de destruir toda vida en la tierra debido a la maldad desenfrenada, salvando solo una pequeña parte para empezar de nuevo. Esta decisión trascendental, relatada en Génesis 6:7, marcó el inicio de una serie de eventos extraordinarios que culminarían en el gran diluvio. Pero hay un misterio alrededor de este tema. Y yo les pregunto, si todos los seres fueron creados por Dios, ¿por qué impidió que algunas criaturas entraran al arca de Noé y se salvaran? ¿Sabes realmente qué criatura fue ignorada durante el gran diluvio? En los próximos minutos entenderás por qué Dios hizo esto y qué plan divino desarrolló para acabar con toda la maldad y corrupción que estaba sucediendo en ese momento. El final te sorprenderá. La orden divina no solo incluía la destrucción del hombre, sino también de las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Esta destrucción selectiva no fue un acto caprichoso, sino una medida necesaria para purificar la tierra de la corrupción generalizada. Sin embargo, es intrigante notar que Dios no mencionó a las criaturas marinas en su decreto. Esto deja entrever un misterio que rodea el destino de estos seres acuáticos durante el diluvio. Noé, elegido por su justicia, recibió instrucciones precisas sobre cómo construir un arca para salvar a su familia y a los animales. La construcción del arca y la selección de los animales serían cruciales para preservar la vida después del diluvio. Este relato no solo destaca la obediencia y fe de Noé, sino también el plan meticuloso de Dios para asegurar la continuidad de la vida en la tierra. Pero antes de profundizar en el estudio, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y Telegram. Compartir el Evangelio es un acto de amor que puede traer paz y transformación a aquellos que aún no conocen la bondad de Dios. Si te gusta este tipo de estudio, escribe "Quiero más" en los comentarios. De esta manera, sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Este primer paso en la narrativa del Arca de Noé establece el escenario para una serie de eventos que no solo cambian el curso de la historia humana, sino que también revelan profundos misterios y enseñanzas espirituales. La historia de Noé y el Arca es una de fe, obediencia y esperanza en medio de la destrucción inminente. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Noé para llevar a cabo un plan de salvación en medio de una humanidad corrupta. En Génesis 6:13-14, Dios le dijo a Noé: «He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí que los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Estas instrucciones detalladas subrayan la importancia del arca como instrumento de salvación. La tarea encomendada a Noé no era sencilla. Construir un arca de tales proporciones requería no solo habilidad y recursos, sino también una fe inquebrantable. La sociedad en la que vivía Noé estaba sumida en la maldad, y su obediencia a las instrucciones divinas lo separó aún más de su entorno. Sin embargo, Noé continuó con determinación, guiado por su fe en Dios y su compromiso con el plan divino. El arca no solo serviría como refugio para Noé y su familia, sino también para los animales que serían rescatados del diluvio. La selección de los animales y su preservación eran parte integral del plan de Dios para repoblar la tierra después de la purificación. Este acto de salvación es un testimonio de la misericordia y la planificación meticulosa de Dios. La revelación del plan divino a Noé marca el comienzo de una serie de eventos milagrosos y desafiantes.
A través de la obediencia y la fe de Noé, se establece un camino de esperanza en medio de la destrucción inminente, mostrando que incluso en los tiempos más oscuros hay un plan divino en marcha. La decisión de Dios de destruir la tierra con un diluvio universal es uno de los actos más significativos y dramáticos de la narrativa bíblica. En Génesis 6:17, Dios dice: «Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Este decreto subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una purificación completa. La devastación que el diluvio traería sería total y sin precedentes. Las aguas cubrirían la tierra, aniquilando a todos los seres vivientes, excepto a aquellos que estuvieran dentro del arca. Esta destrucción no era solo un castigo, sino también una oportunidad para un nuevo comienzo. La purificación a través del agua simboliza un renacimiento y una nueva oportunidad para la humanidad y la creación. El mandato de Dios de destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo excluye claramente a las criaturas marinas que estaban adaptadas a vivir en el agua. Este detalle es significativo, ya que sugiere que las aguas del diluvio no afectarían de la misma manera a los seres acuáticos. Así, mientras la tierra y sus habitantes serían arrasados, la vida marina continuaría sin interrupciones significativas. La orden de destrucción universal también destaca la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la humanidad y gran parte de la vida animal serían destruidas, Dios proporcionó un medio de salvación a través del arca. Este acto de juicio y redención establece un patrón que se repite a lo largo de la Biblia, donde la justicia divina va de la mano con la misericordia y la esperanza de un nuevo comienzo. En el relato del diluvio, es notable la exclusión de las criaturas marinas del mandato de destrucción. Génesis 6:17 aclara que la destrucción sería debajo del cielo, implicando que las criaturas marinas no serían afectadas de la misma manera. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre la razón detrás de esta exclusión y su significado. Las aguas del diluvio que cubrieron la tierra y ahogaron a todas las criaturas terrestres no representaban una amenaza para los peces y otros seres marinos. Estas criaturas estaban en su hábitat natural y por lo tanto no necesitaban ser rescatadas. Este hecho subraya la idea de que el diluvio estaba destinado a purificar la tierra de la maldad humana y animal terrestre. Además, la exclusión de las criaturas marinas sugiere una visión diferente de la vida acuática en la narrativa bíblica. Mientras que las criaturas terrestres y las aves debían ser rescatadas para preservar la vida, los seres acuáticos estaban protegidos por el propio entorno que causaba la destrucción en la tierra. Este enfoque destaca la adaptación y la resiliencia de la vida marina en medio del juicio divino. La narrativa del diluvio nos invita a considerar cómo Dios distingue entre diferentes formas de vida y sus necesidades durante el juicio. Mientras las criaturas terrestres y las aves necesitaban la intervención directa de Noé y el arca, los seres marinos fueron preservados por el propio elemento destructor. Esta distinción refuerza la complejidad y la profundidad del plan divino durante el diluvio. Dios dio a Noé instrucciones detalladas para la construcción del arca, asegurando que cada aspecto de su diseño fuera adecuado para la tarea monumental que tenía por delante. En Génesis 6, 14, 16, Dios dijo: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura». Estas medidas precisas subrayan la importancia de seguir exactamente el plan divino. El arca
construida de madera de gofer y sellada con brea, estaba diseñada para ser resistente y capaz de flotar durante el diluvio. Sus dimensiones, que alcanzaban aproximadamente 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto, la convertían en una estructura colosal, capaz de albergar a Noé, su familia y una multitud de animales. Esta construcción masiva reflejaba la seriedad del juicio venidero y la necesidad de un refugio seguro. Cada detalle del arca tenía un propósito. Los aposentos internos permitían separar a los diferentes tipos de animales, asegurando su seguridad y bienestar durante el tiempo que estuvieran dentro del arca. La calafateadura con brea garantizaba que el arca fuera impermeable, protegiendo a sus ocupantes de las aguas del diluvio. Esta atención al detalle muestra la meticulosa planificación de Dios y la importancia de la obediencia a sus instrucciones. La construcción del arca por parte de Noé es un testimonio de su fe y obediencia. A pesar de las burlas y la incredulidad de sus contemporáneos, Noé trabajó incansablemente para completar el arca según las especificaciones de Dios. Su dedicación no solo salvó a su familia y a los animales, sino que también cumplió el propósito divino de preservar la vida para un nuevo comienzo después del diluvio. Dios no solo instruyó a Noé sobre cómo construir el arca, sino también sobre la selección de los animales que debían ser salvados. En Génesis 6, 19, 20, Dios le dijo a Noé: «Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán». Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que los conserves con vida. Esta instrucción subraya la importancia de preservar la biodiversidad. La selección de los animales no fue al azar. Dios especificó que debían ser machos y hembras para asegurar la reproducción después del diluvio. Esta atención a los detalles refleja el plan de Dios para restaurar la vida en la tierra después de la purificación. Noé debía acoger a cada especie de animal terrestre y a las aves, siguiendo las indicaciones precisas dadas por Dios. La obediencia de Noé en la recolección de los animales también fue un acto de fe. En un mundo lleno de maldad y corrupción, Noé confió en las palabras de Dios y se preparó para lo inimaginable. Su disposición para seguir las instrucciones divinas sin cuestionarlas lo convirtió en un ejemplo de fe y dedicación. Además, este acto de recolección de animales fue un testimonio visible de la inminente catástrofe y del plan de salvación de Dios. El proceso de reunir a los animales debió ser asombroso y probablemente un desafío logístico. Sin embargo, la narrativa bíblica sugiere que los animales vinieron a Noé, lo cual puede interpretarse como un milagro en sí mismo.
Este evento milagroso destaca la soberanía y el control de Dios sobre la creación, asegurando que su plan se llevara a cabo a la perfección. Cuando el diluvio finalmente llegó, la magnitud de la catástrofe fue inmensa. En Génesis 7, 11, 12 se describe cómo, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este evento no fue simplemente una inundación local, sino un cataclismo global que transformó la tierra. Las aguas del diluvio no solo provinieron de la lluvia, sino también de las fuentes del gran abismo, sugiriendo una combinación de factores que contribuyeron a la inundación total. Este diluvio, que duró 40 días y 40 noches, cubrió toda la tierra, incluidas las montañas más altas. El arca flotó sobre estas aguas, llevando a bordo a Noé, su familia y los animales seleccionados, preservando así la vida según el plan divino. La devastación causada por el diluvio fue completa. Génesis 7, 21, 23 relata que pereció toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Este juicio total subraya la gravedad del pecado y la corrupción que habían llenado el mundo. A pesar de la inmensa destrucción, el arca y sus ocupantes sobrevivieron. Este acto de salvación en medio del juicio muestra la misericordia de Dios y su compromiso con la restauración de la creación. La narrativa del diluvio no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una promesa de esperanza y redención para aquellos que obedecen y confían en Dios. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, el arca finalmente se detuvo en las montañas de Ararat. Génesis 8:4 dice: «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». Este momento marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad y la creación. Noé, su familia y los animales habían sobrevivido al juicio divino y estaban listos para iniciar una nueva vida. A medida que las aguas comenzaban a retroceder, Noé envió primero un cuervo y luego una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Génesis 8:8-9 relata: «Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra». Este acto de enviar aves fue una señal de esperanza, una indicación de que eventualmente la tierra estaría lista para ser habitada nuevamente. Después de varios intentos, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que las aguas habían disminuido. Génesis 8:11 dice: «Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra». Este momento fue un hito significativo, simbolizando la paz y la renovación de la tierra después de la devastación del diluvio. La supervivencia de Noé y los que estaban con él en el arca no fue solo un acto de preservación física, sino también un testimonio del poder de la fe y la obediencia. Noé confió en Dios a lo largo de todo el proceso, desde la construcción del arca hasta la espera paciente de que las aguas se retiraran. Este ejemplo de fe y perseverancia sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones posteriores. Un aspecto intrigante del relato del diluvio es la exclusión de las criaturas marinas del mandato de destrucción.
En Génesis 6:17, Dios aclara que el diluvio destruirá toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esto sugiere que las criaturas acuáticas no serían afectadas por las aguas del diluvio de la misma manera que los seres terrestres y las aves. Las criaturas marinas, adaptadas a vivir en el agua, estaban naturalmente protegidas del cataclismo que asoló la tierra. Mientras las aguas del diluvio ahogaban todo lo que vivía en tierra firme, los peces y otras formas de vida acuática continuaban en su hábitat natural. Este hecho subraya una distinción importante en la narrativa bíblica sobre cómo diferentes formas de vida fueron afectadas por el juicio divino. La exclusión de las criaturas marinas también refleja una comprensión antigua de la biología y la ecología. Los antiguos hebreos reconocían que los seres acuáticos tenían un ciclo de vida diferente y que no necesitaban el mismo tipo de intervención divina para su preservación. Este detalle añade una capa de complejidad a la narrativa del diluvio, mostrando una conciencia sofisticada de la naturaleza y sus mecanismos. Esta distinción nos invita a reflexionar sobre la adaptabilidad y la resiliencia de la vida en diferentes entornos. Las criaturas marinas, a diferencia de las terrestres, no fueron afectadas por el diluvio de manera destructiva. Esta resiliencia natural sirve como un recordatorio de la sabiduría y el diseño intrincado de la creación de Dios. La narrativa del diluvio no solo trata sobre destrucción y juicio, sino también sobre la supervivencia y la continuidad de la vida en todas sus formas. En la preparación para el diluvio, Dios hizo una distinción clara entre animales limpios e impuros. En Génesis 7:2-3, Dios instruye a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esta clasificación subraya la importancia de ciertos animales en el plan de Dios para la humanidad después del diluvio. Los animales limpios, aquellos que eran aptos para el consumo y el sacrificio, recibieron un lugar especial en el arca. Al llevar más parejas de estos animales, Dios aseguraba que habría suficientes para los sacrificios y el consumo después del diluvio. Esta provisión era crucial para la vida y la adoración en el nuevo mundo que surgiría después de la purificación de la tierra. La distinción entre animales limpios e impuros también tenía un significado espiritual. En Levítico 11 se detallan las leyes de pureza alimentaria, que no solo eran cuestiones dietéticas, sino también de identidad y santidad para el pueblo de Israel. Esta separación reflejaba la necesidad de mantener la pureza y la santidad en la vida diaria y en la adoración a Dios. Noé, al seguir estas instrucciones, estaba preservando esta tradición de pureza y obediencia. La inclusión de más animales limpios en el arca también tiene implicaciones prácticas y simbólicas. Aseguraba que Noé y su familia tuvieran los recursos necesarios para reiniciar la vida en la tierra y continuar con las prácticas de sacrificio que eran centrales en su relación con Dios. Este detalle subraya la planificación meticulosa de Dios y la importancia de la obediencia a sus mandatos para la preservación de la vida y la adoración después del diluvio. La instrucción de Dios a Noé de llevar más animales limpios que impuros en el arca tenía un propósito claro y significativo. En Génesis 7:2-3, Dios ordena llevar 7 parejas de cada animal limpio y solo una pareja de los impuros. Esta diferenciación no era arbitraria. Los animales limpios tenían un papel crucial en la supervivencia y en los rituales religiosos postdiluvianos.
La prioridad dada a estos animales muestra la intención de Dios de mantener prácticas sagradas y la provisión para el sustento humano. Los animales limpios eran esenciales para los sacrificios que Noé y sus descendientes realizarían después del diluvio. En Génesis 8:20, después de que las aguas se retiraron, Noé construyó un altar y ofreció holocaustos de cada animal limpio. Este acto de adoración y agradecimiento a Dios subraya la importancia de tener un suministro adecuado de estos animales. Los sacrificios no solo eran un medio para agradecer a Dios, sino también para purificar y consagrar la nueva tierra que emergía después del diluvio. Además, los animales limpios eran cruciales para la alimentación. Según las leyes que más tarde se detallarían en Levítico 11, los israelitas podían consumir solo animales limpios. Al llevar más de estos animales en el arca, Dios estaba asegurando que Noé y su familia tuvieran suficiente alimento hasta que la tierra pudiera nuevamente producir sustento. Esta previsión demuestra la cuidadosa planificación de Dios para la supervivencia y el bienestar de la humanidad después del juicio. La distinción entre animales limpios e impuros también servía como un recordatorio constante de la necesidad de santidad y obediencia a las leyes divinas. Noé, al seguir estas instrucciones meticulosamente, no solo garantizaba la continuidad de las prácticas de adoración, sino que también establecía un ejemplo de fe y obediencia para las generaciones futuras. La importancia de estos animales se extiende más allá de la mera supervivencia, reflejando una vida centrada en la devoción y la pureza ante Dios. Después del diluvio, uno de los primeros actos de Noé fue ofrecer sacrificios a Dios. En Génesis 8:20 leemos: «Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Este acto de adoración muestra la importancia de los animales limpios que fueron salvados en el arca. Los sacrificios eran una manera de agradecer a Dios por su salvación y de consagrar la nueva tierra. Los sacrificios postdiluvianos de Noé no solo fueron actos de gratitud, sino también de purificación. Ofrecer holocaustos de animales limpios era una práctica que simbolizaba la limpieza del pecado y la dedicación a Dios. Estos sacrificios eran esenciales para establecer una relación renovada con Dios después de la purificación del diluvio. La importancia de estos rituales se reflejaría en las futuras leyes mosaicas, donde los sacrificios continuaron siendo una parte central de la adoración y el arrepentimiento. Los sacrificios ofrecidos por Noé establecieron un precedente para las generaciones futuras. Esta práctica sería incorporada en las leyes de Israel, donde los sacrificios de animales limpios desempeñarían un papel crucial en los rituales religiosos y las festividades. Levítico 1:3-4 describe cómo los israelitas debían traer sus ofrendas de animales limpios al tabernáculo para ser aceptadas por Dios. Este acto de adoración y purificación, iniciado por Noé, se convertiría en una práctica establecida y respetada a lo largo de la historia de Israel. Los sacrificios también servían como una forma de comunicar la devoción y la sumisión a Dios. Al ofrecer lo mejor de su rebaño, los creyentes mostraban su confianza en la provisión de Dios y su deseo de vivir en santidad. Este principio de dar lo mejor a Dios se originó con Noé y fue perpetuado por sus descendientes, reflejando una continuidad en la fe y la práctica religiosa que comenzó después del diluvio. Uno de los aspectos más fascinantes y enigmáticos de la narrativa bíblica es la mención de los Nefilim. En Génesis 6:4 se nos dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre, han sido objeto de mucha especulación y debate. La presencia de los Nefilim antes del diluvio sugiere una época de gran desorden y corrupción. Estos seres, fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, eran vistos como poderosos y temidos. Su existencia simboliza la profundidad de la corrupción que había invadido la tierra, al punto de que incluso los límites entre lo divino y lo humano fueron transgredidos. Esta transgresión fue una de las razones que llevaron a Dios a enviar el diluvio como un juicio necesario. La identidad de los hijos de Dios ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos estudiosos sugieren que eran ángeles caídos que tomaron forma humana para unirse a las mujeres humanas, mientras que otros creen que eran descendientes de la línea piadosa de Set, que se casaron con las mujeres de la línea corrupta de Caín. Independientemente de su origen exacto, su unión con los humanos resultó en una raza de gigantes que exacerbó la maldad y la violencia en la tierra. El diluvio fue un acto de purificación que también afectó a los Nefilim. Aunque no se menciona específicamente su destino en el relato del diluvio, la implicación es que estos seres también fueron destruidos en la inundación, junto con el resto de la humanidad corrupta. Sin embargo, la mención de gigantes posteriores al diluvio en Números 13:33 sugiere que la influencia de los Nefilim perduró de alguna manera, planteando preguntas sobre la continuidad de esta línea en la historia humana. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es uno de los episodios más misteriosos del Génesis. En Génesis 6:1-2 se narra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta unión produjo descendencia que fue descrita como poderosa y de renombre, exacerbando la maldad en el mundo. La frase hijos de Dios ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Una teoría es que se refiere a ángeles caídos que desobedecieron a Dios y tomaron forma humana. Otra interpretación es que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa, que se mezclaron con las hijas de los hombres, las descendientes de Caín, lo que llevó a una mayor corrupción. Sea cual sea la interpretación, esta unión fue vista como una transgresión significativa. La descendencia de esta unión, los Nefilim, eran hombres de gran tamaño y fuerza, conocidos como gigantes. Esta raza de seres poderosos contribuyó a la violencia y la maldad generalizadas que caracterizaban a la humanidad en ese tiempo. La existencia de los Nefilim antes del diluvio subraya la gravedad de la corrupción que había invadido la tierra, justificando la decisión de Dios de enviar el diluvio como un medio para purificar la creación. El relato de los hijos de Dios y las hijas de los hombres también refleja la lucha constante entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. La intervención de seres celestiales en asuntos humanos y la resultante mezcla de linajes subraya la necesidad de una purificación completa. El diluvio no solo fue un juicio sobre la maldad humana, sino también sobre las transgresiones de los límites divinos, estableciendo un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. Los gigantes mencionados en Génesis 6:4, conocidos como los Nefilim, representan uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa prediluviana. Descritos como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, estos seres eran resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
Su presencia en la tierra simboliza una era de grandes desafíos y desórdenes. La mención de gigantes sugiere una anomalía en la creación divina, una mezcla de lo humano y lo celestial que resultó en seres de tamaño y fuerza extraordinarios. Estos gigantes, o Nefilim, eran temidos y respetados por su poder, pero también representaban la profundización de la corrupción en la humanidad. Su existencia era una señal de que la maldad y la violencia habían alcanzado niveles intolerables para Dios. La naturaleza exacta de los Nefilim ha sido objeto de especulación. Algunos estudiosos los consideran híbridos angelicales humanos, mientras que otros los ven como figuras mitológicas que simbolizan la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Independientemente de su naturaleza precisa, su impacto en la sociedad prediluviana fue significativo, contribuyendo a la necesidad de una purificación total a través del diluvio. El origen y la existencia de los Nefilim plantean preguntas profundas sobre la interacción entre lo divino y lo humano en la narrativa bíblica. Representan una advertencia sobre los peligros de transgredir los límites establecidos por Dios y la necesidad de mantener la pureza y la santidad en la creación. La destrucción de estos gigantes en el diluvio también subraya la capacidad de Dios para restaurar el orden y la justicia en un mundo corrompido. La narrativa bíblica del diluvio comienza con una descripción de la profunda maldad que había invadido la tierra. En Génesis 6:5-6 se dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Estas palabras reflejan el dolor y la tristeza de Dios ante la corrupción y la violencia que predominaban entre los seres humanos. La maldad de la humanidad no solo era extensa, sino que también era constante y penetrante. Cada pensamiento y acción de las personas estaban dirigidos hacia el mal. Esta degeneración moral y espiritual era tan profunda que afectó a toda la creación, llevando a Dios a lamentar haber creado a la humanidad. Este pasaje subraya la gravedad del pecado y su impacto en la relación entre Dios y su creación. El dolor de Dios por la maldad humana no es simplemente una reacción emocional, sino un reflejo de su justicia y santidad. La corrupción desenfrenada requería una respuesta divina para restaurar el orden y la pureza en la tierra. Este lamento divino precede la decisión de enviar el diluvio como un medio de juicio y purificación, destacando la severidad de la situación y la necesidad de una intervención radical. El relato también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La maldad no solo destruye la relación entre los seres humanos, sino que también afecta profundamente a la creación y a Dios mismo. La tristeza de Dios por la maldad humana muestra su profundo amor por su creación y su deseo de que vivan en justicia y santidad. Este dolor divino subraya la importancia de vivir en armonía con la voluntad de Dios y evitar la corrupción que lleva al juicio y la destrucción. Ante la corrupción total de la humanidad, Dios decretó un juicio inminente. En Génesis 6:7, Dios declara: «Borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho». Este decreto de destrucción universal marca un punto culminante en la narrativa del Génesis, destacando la gravedad de la situación y la determinación de Dios de purificar la tierra. La decisión de destruir toda vida sobre la tierra refleja la necesidad de una limpieza completa. La corrupción había infectado no solo a la humanidad, sino a toda la creación.
Este juicio total era necesario para erradicar la maldad y comenzar de nuevo. La inclusión de los animales en este decreto subraya la magnitud del juicio y la extensión de la corrupción que había afectado a todos los seres vivientes. El mandato de destrucción también revela el carácter justo y santo de Dios. No podía permitir que la maldad continuara sin consecuencias. La decisión de enviar el diluvio no fue tomada a la ligera, sino que fue una respuesta necesaria a la corrupción desenfrenada. Este juicio sirve como una advertencia sobre la seriedad del pecado y la justicia divina que inevitablemente sigue a la maldad. Sin embargo, incluso en medio de este decreto de destrucción, hay un rayo de esperanza. Dios eligió a Noé, un hombre justo, para ser el instrumento de salvación. A través de Noé y su obediencia, Dios preservaría una remanente de vida para comenzar de nuevo. Este acto de elección y preservación muestra que, aunque el juicio de Dios es severo, su misericordia y gracia también están presentes, ofreciendo una nueva oportunidad para la creación. En medio de una generación corrupta, Noé se destacó por su justicia y perfección. Génesis 6:9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este versículo destaca las cualidades excepcionales de Noé, quien vivió en obediencia y comunión con Dios, contrastando fuertemente con la maldad generalizada de su tiempo. La justicia de Noé no se limitaba a sus acciones, sino que también abarcaba su carácter y su relación con Dios. Ser descrito como perfecto en sus generaciones implica que Noé mantenía una vida íntegra y sin mancha, en un entorno donde la corrupción y el pecado eran predominantes. Su relación con Dios era cercana y sincera, demostrando una fe inquebrantable y una devoción completa. Caminar con Dios es una expresión que implica una relación constante y cercana. Noé vivía en comunión continua con Dios, buscando siempre cumplir su voluntad. Esta comunión es lo que permitió a Noé escuchar y obedecer las instrucciones divinas para la construcción del arca y la recolección de los animales. La fidelidad de Noé en seguir a Dios en medio de la adversidad es un ejemplo poderoso de fe y obediencia. La elección de Noé como el salvador de la humanidad y la creación subraya la importancia de la justicia y la integridad en la narrativa bíblica. Noé no era perfecto en el sentido de estar libre de pecado, pero su vida reflejaba un compromiso profundo con Dios y una dedicación a vivir de acuerdo con sus mandatos. Este ejemplo de vida piadosa sirve como una inspiración para todos aquellos que buscan caminar con Dios en medio de un mundo corrupto. Dios dio a Noé instrucciones detalladas para la construcción del arca, un proyecto monumental que requeriría fe y dedicación. En Génesis 6, 14, 16, Dios le dijo a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura». Estas especificaciones detalladas reflejan la importancia y la magnitud de la tarea encomendada a Noé. La construcción del arca no solo era un acto de obediencia, sino también una demostración de fe en la promesa de Dios. Noé trabajó durante años en este proyecto, enfrentando posiblemente la burla y la incredulidad de sus contemporáneos. Sin embargo, su dedicación a cumplir con las instrucciones divinas muestra su profunda confianza en Dios y en la salvación prometida a través del arca. El arca, hecha de madera de gofer y sellada con brea, estaba diseñada para ser una estructura segura y resistente, capaz de proteger a sus ocupantes del diluvio. Sus grandes dimensiones subrayan la seriedad del juicio venidero y la necesidad de un refugio adecuado. Cada detalle del diseño del arca
tenía un propósito, garantizando que Noé, su familia y los animales seleccionados pudieran sobrevivir el cataclismo. La obediencia meticulosa de Noé en la construcción del arca es un testimonio de su fe y dedicación. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, confiando en que el arca sería el medio de salvación. Este acto de fe y obediencia no solo aseguró la preservación de la vida, sino que también estableció un ejemplo de fidelidad para las generaciones futuras. Dios instruyó a Noé a llevar al arca una pareja de cada especie de animales, asegurando la preservación de la vida. En Génesis 6, 19, 20 se lee: «Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti, para que los conserves con vida». Este mandato subraya la importancia de preservar la diversidad de la creación. La recolección de los animales fue un acto milagroso. Aunque Noé tenía la responsabilidad de construir el arca y prepararla para sus ocupantes, los animales vinieron a él, guiados por el poder divino. Este evento destaca la soberanía de Dios sobre la creación y su capacidad para orquestar la preservación de la vida. La llegada de los animales al arca es un testimonio de la intervención divina y la provisión de Dios en medio del juicio. Cada animal, desde los más grandes hasta los más pequeños, tenía un lugar en el arca. La organización y el cuidado de tantas especies diferentes requerían una planificación cuidadosa y una gran dedicación por parte de Noé y su familia. Este esfuerzo no solo garantizaba la supervivencia de los animales durante el diluvio, sino que también aseguraba que pudieran reproducirse y repoblar la tierra después del cataclismo. La recolección y preservación de los animales en el arca reflejan el compromiso de Dios con la vida y su deseo de restaurar la creación después del juicio. Este acto milagroso de preservación subraya la esperanza y la renovación que seguirían al diluvio. A través de la obediencia de Noé y la intervención divina, la diversidad de la vida fue protegida, estableciendo el fundamento para un nuevo comienzo en la tierra purificada. Cuando llegó el momento, el juicio de Dios se desató sobre la tierra en forma de un diluvio catastrófico. En Génesis 7, 11, 12 se describe: «El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este evento marcó el comienzo de la devastación prometida, un juicio total sobre la corrupción de la humanidad. Las aguas del diluvio no solo provinieron de la lluvia torrencial, sino también de las profundidades del abismo, indicando una combinación de desastres naturales y sobrenaturales. Las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos sugieren una erupción masiva y continua de agua que cubrió rápidamente toda la superficie terrestre. Esta combinación aseguró que no hubiera lugar en la tierra donde refugiarse del juicio divino. A medida que las aguas subieron, la magnitud del juicio se hizo evidente. Génesis 7, 20, 21 describe: 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. La cobertura de los montes más altos subraya la totalidad de la inundación, asegurando que todas las formas de vida en la tierra fueran aniquiladas. El diluvio fue un acto de juicio severo pero justo,
demostrando la gravedad del pecado y la corrupción que habían dominado la tierra. La destrucción total era necesaria para purificar la creación y establecer un nuevo comienzo. Sin embargo, en medio de este juicio, el arca flotaba sobre las aguas, llevando a Noé, su familia y los animales seleccionados, preservando la semilla de la vida para el futuro. Entre las muchas vidas que perecieron en el diluvio, los Nefilim, esos seres enigmáticos y poderosos, también encontraron su fin. En Génesis 6:4 se menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Estos gigantes, resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, contribuyeron significativamente a la corrupción y la violencia que llenaron la tierra, justificando su destrucción junto con el resto de la humanidad. Los Nefilim eran figuras imponentes y temidas, conocidas por su tamaño y fuerza. Su existencia simbolizaba la profundización de la corrupción y la mezcla inadecuada de lo divino con lo humano. La destrucción de estos seres en el diluvio subraya la necesidad de erradicar completamente la corrupción para restaurar la pureza de la creación. Su desaparición marca el fin de una era de desorden y transgresión. Aunque los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, su legado continuó en las historias y las memorias de las generaciones futuras. La mención de gigantes posteriores al diluvio, como los hijos de Anak, en Números 13:33, sugiere que la influencia de los Nefilim perduró de alguna manera. Estos restos de la antigua corrupción continuaron siendo un desafío para el pueblo de Israel en su búsqueda de la tierra prometida. La erradicación de los Nefilim en el diluvio fue un paso necesario en el plan de Dios para purificar la tierra. Al eliminar a estos seres y restaurar el orden, Dios preparó el camino para un nuevo comienzo. Este acto de juicio subraya la seriedad con la que Dios trata la corrupción y la maldad, y su compromiso de mantener la santidad y la pureza en su creación. La mención de los Nefilim no se limita a los tiempos antediluvianos. Su presencia también se insinúa después del diluvio. En Números 13:33, durante la exploración de la tierra de Canaán, los espías israelitas informan: también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta referencia sugiere que los descendientes de los Nefilim, o seres similares, persistieron y representaron un desafío significativo para Israel. La aparición de estos gigantes en Canaán plantea preguntas sobre cómo sobrevivieron o reaparecieron después del diluvio. Algunas teorías sugieren que los genes de los Nefilim podrían haber sido transmitidos a través de las líneas familiares de los sobrevivientes del arca, mientras que otras consideran la posibilidad de nuevas uniones entre seres celestiales y humanos. Independientemente de su origen exacto, estos gigantes continuaron siendo una fuerza temible en la narrativa bíblica. La presencia de gigantes postdiluvianos simboliza la persistencia del mal y la corrupción, incluso después de un juicio tan devastador como el diluvio. Los israelitas, enfrentados con estos seres durante su conquista de Canaán, tuvieron que depender de su fe y la ayuda divina para superarlos. Este conflicto continuo entre el bien y el mal subraya la naturaleza incesante de la lucha por la santidad y la justicia en la narrativa bíblica. La relevancia de los Nefilim postdiluvianos también resalta el compromiso de Dios con su pueblo. A pesar de los desafíos presentados por estos gigantes, Dios prometió estar con Israel y ayudarlos a conquistar la tierra prometida. Esta promesa y su cumplimiento muestran la fidelidad de Dios y su poder para vencer incluso las fuerzas más formidables de corrupción y maldad.
En el Antiguo Testamento, la palabra gigante a menudo se refiere a los Refaim, otra raza de seres poderosos mencionados en varias ocasiones. Estos gigantes, descendientes de los Nefilim o seres similares, continuaron siendo una presencia imponente y temida en la tierra de Canaán. La narrativa de Deuteronomio 2, 20-21 nos informa: por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, y los amonitas los llamaban samsuminos. Pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Jehová los destruyó delante de ellos, y ellos sucedieron en su lugar. Los Refaim y otros gigantes similares representan la persistencia de la corrupción y el mal en la tierra, incluso después del diluvio. Su existencia subraya la naturaleza continua del conflicto entre el bien y el mal y la necesidad de depender de Dios para vencer estas fuerzas formidables. La lucha de Israel contra estos gigantes no solo fue física, sino también espiritual, un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Estos gigantes también tienen un significado simbólico. Representan los obstáculos y desafíos que enfrentan aquellos que buscan vivir en obediencia a Dios. La victoria sobre los Refaim y otros gigantes no solo fue una conquista territorial, sino también una afirmación de la promesa divina y el poder de Dios para superar cualquier adversidad. Este conflicto continúa siendo una lección sobre la importancia de la fe y la perseverancia. La narrativa de los Refaim y otros gigantes es un recordatorio constante de que la lucha por la justicia y la santidad es interminable. A pesar de los juicios pasados, el mal persiste y requiere una vigilancia continua y una dependencia de la guía y el poder de Dios. La historia de estos gigantes y su eventual derrota subraya la esperanza y la promesa de la victoria divina sobre todas las formas de corrupción y maldad. Jesús, en su ministerio, hizo una poderosa comparación entre los días de Noé y los días finales, ofreciendo una advertencia significativa. En Lucas 17, 26, 27, Jesús dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta comparación subraya las similitudes entre los tiempos antiguos y los tiempos finales, destacando la distracción y la despreocupación de las personas ante el inminente juicio divino. En los días de Noé, la gente vivía su vida diaria sin prestar atención a las advertencias de juicio. Estaban inmersos en sus actividades cotidianas, ajenos a la gravedad de su situación. Esta indiferencia y despreocupación reflejan la misma actitud que Jesús advirtió que prevalecería en los últimos días. La comparación de Jesús sirve como una advertencia sobre la importancia de estar vigilantes y preparados para su regreso. La distracción materialista y la falta de conciencia espiritual son temas centrales en esta advertencia. Las personas en los días de Noé estaban tan enfocadas en sus vidas diarias que no reconocieron los signos del juicio venidero. Jesús nos advierte que debemos evitar caer en la misma trampa. Debemos mantenernos espiritualmente alertas y conscientes de los tiempos en los que vivimos, buscando siempre estar en alineación con la voluntad de Dios. Esta comparación también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y prioridades. Jesús nos llama a vivir con una perspectiva eterna, conscientes de que su regreso es inminente y que debemos estar preparados. La historia de Noé y la advertencia de Jesús nos recuerdan que debemos vivir en santidad y obediencia, manteniendo nuestra fe firme y nuestra mirada fija en las promesas de Dios, incluso en medio de un mundo distraído y despreocupado.
Jesús no solo comparó los días de Noé con los últimos días, sino que también dio instrucciones claras sobre cómo debemos vivir en preparación para su regreso. En Mateo 24, 37, 39, Jesús advierte: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta advertencia destaca la importancia de estar preparados y vigilantes. El énfasis de Jesús en la falta de entendimiento y preparación de las personas en los días de Noé es una llamada de atención para todos nosotros. A pesar de las señales y advertencias, las personas continuaron con sus vidas sin prestar atención a lo que estaba por venir. Esta indiferencia y falta de discernimiento son peligrosas, especialmente en los tiempos finales. Jesús nos insta a estar alertas y a vivir en constante expectativa de su regreso. Para vivir preparados, Jesús nos llama a una vida de santidad y obediencia. Esto implica una dedicación diaria a seguir sus enseñanzas y a mantenernos firmes en nuestra fe. No podemos permitirnos ser arrastrados por las distracciones y preocupaciones de este mundo. Debemos ser como Noé, quien vivió una vida justa y perfecta en su generación, siempre en comunión con Dios y obedeciendo sus mandatos. La advertencia de Jesús es un recordatorio de la realidad del juicio venidero y la necesidad de estar espiritualmente preparados. No sabemos el día ni la hora de su regreso, por lo que debemos vivir cada día como si fuera el último, en fiel obediencia y preparación. Esta actitud de vigilancia y preparación no solo nos mantiene enfocados en lo espiritual, sino que también nos ayuda a vivir con propósito y significado, sabiendo que nuestra esperanza y futuro están asegurados en Cristo. Uno de los mayores peligros que Jesús advirtió sobre los últimos días es el materialismo y la distracción espiritual. En Lucas 21:34, Jesús dice: «Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». Este versículo subraya cómo las preocupaciones y placeres mundanos pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. El materialismo, la búsqueda desenfrenada de bienes y placeres terrenales, es una trampa que puede atrapar a cualquiera. En la sociedad actual, donde el consumo y la gratificación instantánea son altamente valorados, es fácil perder de vista las cosas espirituales. Las preocupaciones diarias, los deseos de éxito y posesiones pueden llenar nuestro corazón y mente, dejándonos poco espacio para Dios y su voluntad. Jesús nos llama a una vida de equilibrio y discernimiento. No está mal disfrutar de las bendiciones materiales, pero no deben convertirse en nuestro objetivo principal. Debemos recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que los tesoros terrenales son temporales. La verdadera riqueza y satisfacción se encuentran en una relación profunda y significativa con Dios. Mantener esta perspectiva nos ayuda a resistir las distracciones del materialismo. Para evitar caer en la trampa del materialismo, debemos cultivar una vida de oración, estudio de la Biblia y servicio a los demás. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestro enfoque en lo espiritual y a recordar lo que realmente importa. Al igual que Noé, que dedicó su vida a obedecer a Dios en medio de una sociedad corrupta, nosotros también debemos vivir en fidelidad y preparación, resistiendo las distracciones del mundo y manteniendo nuestra mirada en las promesas eternas de Dios. La vida de Noé es un testimonio poderoso de fe y obediencia en medio de una generación corrupta. En Hebreos 11:7 se nos dice:
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo subraya la profunda fe de Noé en Dios y su disposición para actuar según las instrucciones divinas. La fe de Noé no era una fe pasiva, sino activa y obediente. Construir el arca fue una tarea monumental que requirió años de trabajo arduo y dedicación. Noé trabajó incansablemente, confiando en las promesas de Dios, a pesar de la incredulidad y burla de sus contemporáneos. Su obediencia a las instrucciones de Dios no solo salvó a su familia y a los animales, sino que también sirvió como testimonio de la justicia divina. La fe de Noé también es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra propia fe. La verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, en obediencia a la palabra de Dios y en la disposición para seguir sus mandatos, incluso cuando no entendemos completamente el plan divino. La vida de Noé nos enseña que la fe y la obediencia van de la mano y que a través de ellas podemos experimentar la salvación y la bendición de Dios. Al seguir el ejemplo de Noé, somos llamados a vivir una vida de fe activa y obediente. Esto significa confiar en Dios y actuar según sus instrucciones, incluso cuando enfrentamos desafíos y oposición. La historia de Noé nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Nuestra obediencia, como la de Noé, puede ser un testimonio poderoso de la justicia y la gracia de Dios en medio de un mundo necesitado. Después de que las aguas del diluvio se retiraron, uno de los primeros actos de Noé fue ofrecer sacrificios a Dios. En Génesis 8:20 se relata: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Este acto de adoración y gratitud subraya la importancia de reconocer la provisión y salvación de Dios después de un juicio tan devastador. El sacrificio de Noé fue un acto de agradecimiento y consagración. Al ofrecer animales limpios, Noé demostró su gratitud por la misericordia y la protección de Dios durante el diluvio. Este acto también simboliza la dedicación de la nueva tierra y la humanidad renovada a Dios. A través de este sacrificio, Noé buscó honrar a Dios y establecer una relación de adoración y dependencia continua. Este primer sacrificio postdiluviano también tiene un significado profundo en la narrativa bíblica. Marca el comienzo de una nueva era, una en la que la humanidad tiene la oportunidad de comenzar de nuevo en obediencia a Dios. El holocausto ofrecido por Noé fue una señal de purificación y dedicación, subrayando la necesidad de vivir en santidad y gratitud por la salvación recibida. Además, el sacrificio de Noé establece un precedente para las prácticas de adoración en generaciones futuras. La importancia de ofrecer lo mejor a Dios y de reconocer su provisión y protección se convierte en un tema recurrente en la Biblia. Este acto de Noé es un recordatorio constante de que, incluso después del juicio, la adoración y la gratitud deben ser una parte integral de nuestra relación con Dios. Después del diluvio, Dios hizo una promesa solemne a Noé y a toda la humanidad. En Génesis 9, 11, 13, Dios declara: «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Esta promesa se selló con la señal del arco iris, un símbolo de esperanza y fidelidad divina. El arco iris
con su belleza y esplendor, es una señal visible del pacto de Dios. Cada vez que aparece en el cielo después de una tormenta, nos recuerda la promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio. Este pacto no solo fue hecho con Noé y su familia, sino con toda la humanidad y todas las criaturas vivientes, subrayando la amplitud del amor y la misericordia de Dios. La promesa del arco iris también destaca la fidelidad de Dios. A pesar de la corrupción y la maldad que llevaron al diluvio, Dios se comprometió a preservar la vida y a no repetir ese juicio catastrófico. Esta promesa nos da esperanza y seguridad en la fidelidad de Dios a sus pactos. Sabemos que podemos confiar en sus promesas y en su compromiso de proteger y preservar su creación. El arco iris, como señal del pacto, nos invita a vivir en gratitud y obediencia. Al recordar la misericordia y la gracia de Dios, somos llamados a responder con una vida dedicada a Él. La promesa del arco iris es un recordatorio constante de la esperanza y la redención disponibles a través de la fidelidad de Dios. Nos anima a vivir de manera que honremos su pacto y a confiar en su cuidado y provisión en todas las circunstancias. Después del diluvio, Noé y su familia enfrentaron el desafío de comenzar de nuevo en un mundo purificado. En Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta bendición y mandato reflejan la intención de Dios de restaurar la humanidad y la creación a través de la descendencia de Noé. Sin embargo, este nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos y dificultades. El primer desafío fue repoblar la tierra y reconstruir la vida después de la devastación del diluvio. Noé y su familia tuvieron que establecer nuevas comunidades, cultivar la tierra y cuidar a los animales que habían sido preservados en el arca. Este proceso requirió un esfuerzo significativo y una dependencia continua de la guía y la provisión de Dios. La bendición de Dios era esencial para enfrentar estos desafíos y prosperar en el nuevo mundo. Otro desafío importante fue mantener la fidelidad a Dios en medio de la tentación de regresar a viejas costumbres y corrupciones. La historia de Noé y su familia después del diluvio incluye momentos de debilidad y error, como se ve en el episodio de la embriaguez de Noé en Génesis 9:20-21. Estos incidentes subrayan la fragilidad humana y la necesidad constante de la gracia y el perdón de Dios. Mantenerse fiel a Dios y a su pacto requería vigilancia y dedicación continua. Los desafíos del nuevo comienzo también incluían la transmisión de la fe y las enseñanzas de Dios a las generaciones futuras. Noé y su familia tenían la responsabilidad de educar a sus descendientes en los caminos de Dios, asegurando que la historia del diluvio y las lecciones aprendidas no se olvidaran. Esta tarea de transmitir la fe y los valores divinos era crucial para mantener la fidelidad y la integridad en las generaciones que seguirían. A pesar del juicio del diluvio y el nuevo comienzo, la humanidad continuó enfrentando la corrupción y el pecado. En Génesis 9:20-21 se relata un episodio que refleja esta realidad. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Este incidente muestra que incluso el hombre justo Noé no estaba exento de la tentación y la caída. La embriaguez de Noé y las acciones de su hijo Cam, quien vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, subrayan la persistencia del pecado en la naturaleza humana. Aunque Noé había sido un hombre justo y obediente, este episodio revela su vulnerabilidad y la continuidad de la corrupción humana. La maldición de Noé sobre Cam y su descendencia en Génesis 9:24-25 resalta las consecuencias duraderas del pecado y la necesidad de vivir en santidad y obediencia.
Este relato también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana y la necesidad constante de la gracia de Dios. A pesar de los nuevos comienzos y las segundas oportunidades, la humanidad sigue siendo propensa al pecado y a la caída. Esta realidad subraya la importancia de vivir en una relación continua con Dios, buscando su guía y fortaleza para resistir la tentación y vivir en obediencia. La persistencia del pecado después del diluvio también apunta a la necesidad de una redención más profunda y duradera, una que solo se cumpliría en la venida de Jesucristo. La narrativa de Noé y su familia nos recuerda que, aunque los juicios temporales pueden purificar y restaurar, la redención completa y la victoria sobre el pecado se encuentran en la obra redentora de Cristo. Esta perspectiva nos invita a vivir en esperanza y fe, confiando en la promesa de la redención final y completa. Después del diluvio, Noé desempeñó un papel crucial en el establecimiento de la nueva humanidad. En Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra». Esta bendición reafirmó el mandato original dado a Adán y Eva, subrayando la intención de Dios de restaurar y repoblar la tierra a través de la descendencia de Noé. Noé se convirtió en el patriarca de una nueva era, responsable de guiar a su familia en la adoración y la obediencia a Dios. El liderazgo de Noé fue fundamental en la reconstrucción de la sociedad postdiluviana. Como patriarca, Noé no solo supervisó la repoblación de la tierra, sino que también estableció normas y prácticas que asegurarían una vida en consonancia con los mandatos de Dios. Su ejemplo de fe y obediencia, demostrado durante la construcción del arca y la supervivencia del diluvio, continuó inspirando y guiando a sus descendientes. La responsabilidad de Noé también incluía la transmisión de las promesas y pactos de Dios a las futuras generaciones. En Génesis 9, 8, 11, Dios establece su pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este pacto fue un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su compromiso con la humanidad. Noé tenía la tarea de enseñar a sus hijos y nietos a vivir en reverencia y gratitud por la misericordia y las promesas divinas. El papel de Noé en la nueva humanidad es un testimonio de la importancia del liderazgo piadoso y la fidelidad en tiempos de transición y renovación. Su vida y acciones nos recuerdan que, incluso después de los juicios más severos, Dios ofrece nuevas oportunidades para comenzar de nuevo en justicia y obediencia. La historia de Noé nos anima a asumir nuestras responsabilidades con fe y dedicación, confiando en la guía y las promesas de Dios para el futuro. Después de su muerte en la cruz, Jesús realizó un acto significativo en el reino espiritual, que es mencionado por el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 18, 20, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este acto subraya la continuidad del plan redentor de Dios desde los días de Noé hasta la obra de Cristo. La predicación de Jesús a los espíritus encarcelados es un evento misterioso y poderoso que tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la redención y la justicia divina. Estos espíritus, que habían sido desobedientes en los días de Noé, recibieron la proclamación de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Este acto muestra que la obra redentora de Jesús abarca todas las épocas y todas las dimensiones de la existencia. La referencia a los días de Noé en este contexto
subraya la paciencia y la justicia de Dios. Aunque los espíritus en prisión habían sido desobedientes, la predicación de Jesús a ellos es un testimonio de su victoria y la extensión de su gracia. La mención de los días de Noé también conecta la narrativa del diluvio con el plan más amplio de redención que culmina en Cristo, destacando la coherencia y la continuidad del propósito divino a lo largo de la historia. Esta predicación a los espíritus encarcelados también nos recuerda que la victoria de Jesús es total y completa, abarcando todas las realidades. Su sacrificio en la cruz y su resurrección son eventos que trascienden el tiempo y el espacio, asegurando la redención y la restauración para toda la creación. Este acto de predicación reafirma la soberanía y el poder de Cristo sobre todas las cosas y nos invita a vivir en la confianza y la esperanza de su victoria final. El viaje de Jesús al reino de los muertos, también conocido como el Hades, es un evento fascinante que subraya su poder y autoridad sobre todas las esferas de la existencia. En Efesios 4, 9, 10 se menciona: «Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo». Este descenso al Hades fue un paso crucial en la obra redentora de Jesús. Durante su tiempo en el Hades, Jesús proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, reafirmando su autoridad sobre el pecado y la muerte. Este acto no solo mostró su poder, sino que también cumplió las profecías y las promesas de redención que se habían establecido a lo largo de la historia bíblica. La predicación de Jesús en el Hades es un testimonio de su soberanía y su capacidad para traer luz y esperanza, incluso a los lugares más oscuros. El descenso de Jesús al Hades también tiene un profundo significado teológico. Muestra que su obra redentora abarca todas las dimensiones de la existencia, asegurando que ninguna parte de la creación esté fuera de su alcance. Este acto reafirma que la victoria de Cristo es total y completa y que su resurrección trae esperanza y vida a todos los rincones de la existencia, incluidos los lugares de muerte y oscuridad. Este evento nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor y la compasión de Jesús. Su disposición para descender al Hades y proclamar la victoria es un testimonio de su compromiso con la redención de toda la creación. Nos recuerda que no importa cuán profundo o oscuro sea el lugar en el que nos encontremos, la luz y el poder de Cristo son suficientes para traer redención y esperanza. Este viaje al reino de los muertos nos anima a confiar en su poder y a vivir en la esperanza de su resurrección. La resurrección de Jesús marca la culminación de su victoria sobre la muerte y el pecado, un triunfo que tiene implicaciones eternas para toda la creación. En 1 Corintios 15, 55-57, Pablo exclama: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta declaración celebra el poder de la resurrección y la liberación de la muerte y el pecado. La victoria de Jesús sobre la muerte no solo asegura nuestra resurrección futura, sino que también transforma nuestra vida presente. Nos libera del miedo a la muerte y del poder del pecado, permitiéndonos vivir en libertad y esperanza. Esta victoria nos invita a vivir una vida de santidad y gratitud, sabiendo que hemos sido redimidos y que nuestra esperanza está segura en Cristo. El triunfo de Jesús también tiene un significado cósmico. Al vencer la muerte y el pecado, Jesús restaura el orden y la justicia en la creación. Su resurrección es el comienzo de la nueva creación, una realidad en la que el pecado y la muerte ya no tienen poder.
Este evento transforma la historia y asegura que todas las cosas serán hechas nuevas. Nos invita a participar en esta nueva creación viviendo en obediencia y esperanza, anticipando el día en que todas las cosas serán restauradas. La victoria de Jesús nos da confianza para enfrentar cualquier desafío y adversidad. Sabemos que, al igual que Él venció la muerte, nosotros también tenemos la promesa de la resurrección y la vida eterna. Esta certeza nos fortalece y nos anima a vivir con valentía y fe, proclamando la victoria de Cristo y extendiendo su reino de amor y justicia en el mundo. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza eterna. La historia del Arca de Noé y el diluvio tiene una relevancia duradera y profunda para nosotros hoy. Más allá de ser un relato antiguo, ofrece lecciones y principios que son aplicables a nuestra vida diaria y nuestra fe. Nos recuerda la seriedad del pecado, la justicia de Dios y la esperanza de la redención. Nos invita a vivir en obediencia y fidelidad, siguiendo el ejemplo de Noé, y confiando en las promesas de Dios. La narrativa del arca también subraya la importancia de la preparación espiritual. Así como Noé se preparó para el diluvio obedeciendo las instrucciones de Dios, nosotros también debemos prepararnos para el regreso de Cristo viviendo en santidad y obediencia. La vida de Noé es un testimonio de fe activa, una fe que se manifiesta en acciones concretas y una obediencia meticulosa. Este ejemplo nos inspira a vivir con propósito y dedicación, siempre listos para el cumplimiento de las promesas divinas. La historia del diluvio y el arca nos enseña sobre la misericordia y la gracia de Dios. A pesar de la corrupción y la maldad que llenaban la tierra, Dios proporcionó un medio de salvación a través del arca. Este acto de gracia se refleja en la obra redentora de Cristo, quien es nuestro arca de salvación. Nos invita a buscar refugio en Él y a confiar en su capacidad para salvarnos y transformarnos. La historia de Noé y el arca es un recordatorio constante de la gracia disponible para todos nosotros. Finalmente, la promesa del arco iris, como señal del pacto de Dios, nos recuerda su fidelidad y compromiso con la creación. Cada vez que vemos un arco iris, somos llamados a recordar la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio y su compromiso de cuidar y preservar la vida. Nos invita a vivir en gratitud y reverencia, reconociendo la fidelidad de Dios en nuestra vida diaria y confiando en su provisión y protección. La historia del Arca de Noé es una invitación a vivir en esperanza, fe y obediencia, siempre confiando en la fidelidad y las promesas de Dios.